La procedencia del juicio de arrendamiento. Este juicio se inicia cuando surgen conflictos entre el arrendador y el arrendatario que no se pueden resolver de una manera amistosa. Las causas más comunes o las que más se frecuentan es por el incumplimiento de un contrato, el impago de rentas, los daños al inmueble y la recuperación del inmueble. Este último es cuando el arrendador necesita nuevamente el inmueble para ya sea uso personal o otras causas. La importancia de este juicio es que nos proporciona un mecanismo para resolver disputas de una manera más justa y equitativa. Además, como lo mencioné, la resolución de conflictos en donde ambas partes pueden presentar sus argumentos y pruebas ante un juez y por medio de la ley se tomará una decisión acerca del conflicto. También esto nos garantiza una protección a los derechos de ambas partes y aparte para que se cumplan las obligaciones que no se hayan cumplido. Por ejemplo, el arrendador tiene derecho a recibir las rentas acordadas y que el inmueble sea utilizado de acuerdo al contrato, y mientras que el arrendatario tiene el derecho a disfrutar el inmueble sin las interferencias indebidas, obviamente cumpliendo con lo que dice el contrato. Y también, como lo mencioné, el cumplimiento de las obligaciones. Esto garantiza que sí o sí se tengan que cumplir con las obligaciones que se hayan pactado. Ventajas y desventajas. Ventajas, pues, como tal, proporciona una resolución legal que vincula las disputas, que garantiza que se cumplan las decisiones judiciales. También, es como lo mencioné anteriormente, protegen los derechos de ambas partes para que sean respetados y protegidos, y esto para que mantengan la confianza entre los acuerdos de arrendamiento. También nos proporciona la recuperación de los inmuebles, que en dado caso que el arrendador necesita nuevamente su inmueble, pues esto hace que se proteja su inversión y su propiedad. Pero la inversión es de parte del arrendatario y la propiedad pues del arrendador. Desventajas. Bueno, como tal, es un proceso largo y a la vez es costoso, que dura varias veces, o inclusive creo que dependiendo mucho del sistema puede durar años, pero depende mucho del caso y pues como dije, del sistema. También los costos pueden ser un tanto elevados, pero si es por una causa que de verdad es necesario, creo que lo podría valer. Y pues el estrés es que es para ambas partes, el hecho de que sea un proceso largo y costoso, y además estás como peleando por algo, se vuelve muy estresante y emocionalmente agotador para ambas partes. Es especialmente si el conflicto es prolongado y pues en dado caso sí es complicado también. Por último, creo que es importante que tanto los arrendadores como arrendatarios estén bien informados sobre sus derechos y obligaciones antes de iniciar un juicio. Bueno, también si se quieren evitar este tipo de cosas, mejor cumplan con las obligaciones que pacten y ya. Gracias. La procedencia de un juicio en el sistema legal mexicano se refiere a la capacidad para iniciar un proceso conforme a las disposiciones y normas establecidas. Esto implica que en el tribunal correspondiente debe revisar ciertos elementos antes de aceptar la demanda, como la existencia del conflicto jurídico, la identificación de las partes involucradas y la validez del acto que se pretende cuestionar. Pues en este contexto del juicio hipotecario, este proceso comienza cuando el acreedor hipotecario solicita la ejecución de la garantía debido al incumplimiento por parte del deudor. Según la legislación mexicana, la procedencia de este tipo de juicio está condicionada a que el acreedor disponga de evidencia suficiente de la deuda asegurada mediante la hipoteca y que la obligación esté vencida o no haya sido saldada en el plazo correspondiente. La relevancia del juicio hipotecario.
El juicio hipotecario tiene una gran relevancia dentro del marco jurídico mexicano, ya que permite asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito, especialmente en las transacciones que involucran bienes inmuebles, etc. Al contar con una garantía real como la hipoteca, el acreedor obtiene un derecho propietario para exigir el pago de la deuda a través de la enajenación del bien. Este mecanismo otorga seguridad tanto al deudor como al acreedor, pues facilita un proceso claro y legal para resolver el incumplimiento del pago. La importancia de este tipo de juicio radica en la protección de los derechos patrimoniales de las partes y en la posibilidad que el acreedor recupere su dinero, lo cual contribuye a la estabilidad, transparencia y en relaciones comerciales y crediticias. La primera ventaja que podemos saber es que entre los beneficios está el que la legislación mexicana se encuentra su relativa rapidez en comparación con otros procesos judiciales. Esto debe a que la hipoteca, al constituir un derecho real sobre un bien específico, otorga al acreedor una ventaja significativa. En este tipo de juicio no es necesario presentar pruebas adicionales de la existencia de deuda, ya que la hipoteca pues en sí es un elemento suficiente para acreditar la obligación. Además, en caso de que el deudor no cumpla con el pago, se puede proceder directamente a la venta del bien hipotecado para cubrir el saldo pendiente. Esto ofrece mayor certeza jurídica y proporciona una vía eficiente para que el acreedor recupere los recursos prestados, lo cual favorece al crédito y la confianza en el sistema financiero. Ahora, al menos una desventaja que yo encontré como la más visible es que hay ciertos inconvenientes importantes. Uno de los principales es que debido a su naturaleza especializada, el proceso puede resultar costoso, especialmente a lo que respecta a los gastos judiciales y los honorarios de abogados. Además, este tipo de juicio puede extenderse durante un largo periodo, lo que provoca demoras o dificultades en la ejecución de la sentencia. Otro aspecto negativo es que en algunas ocasiones el producto de la venta del inmueble no es suficiente para cubrir la totalidad de la deuda, lo que deja al acreedor en una situación comprometida. Asimismo, el deudor enfrenta la posible pérdida de su propiedad, lo que puede tener un impacto negativo considerable en su patrimonio. En conclusión, quiero decir que el juicio hipotecario se presenta como una herramienta eficiente para resolver disputas sobre deudas respaldadas por sus bienes raíces. Sus implicaciones pueden ser desfavorables para ambas partes involucradas. Gracias. Primero que nada, hay que hablar de los antecedentes del juicio de cuantía menor. Este ha tenido una evolución durante el tiempo. Durante la época colonial, los alcaldes eran responsables de resolver demandas civiles de bajo monto. Con la independencia de México, esta función se trasladó a los jueces de menores o jueces de paz, como se les conocía, quienes conocían asuntos civiles de mínima cuantía. Durante el breve periodo del Segundo Imperio Mexicano, esos jueces fueron denominados jueces municipales. Una vez restaurada la República, se retomaron las disposiciones anteriores, manteniéndose la competencia de los jueces menores y de paz en estos casos. Llegando a principios del siglo XX, con la expedición de la Ley de Organización Judicial del Distrito y de Territorios Federales y la Ley Transitoria de Procedimientos del Fuero Común, ambas del 9 de septiembre de 1903, se crearon los juzgados correccionales en la Ciudad de México para atender asuntos civiles de cuantía menor. Durante la Revolución, el proyecto de Ley de Justicia y Paz para la Ciudad de México de 1913 tuvo gran influencia, ya que sirvió de base para que la Ley de Justicia de la Paz del 1 de junio del 1914 pudiera ser promulgada. Posteriormente, con la caída del gobierno de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza emitió el decreto número 34, que reorganizó la administración de justicia en el Distrito Federal, hoy conocido como Ciudad de México, y retomó gran parte de dicho proyecto. El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, vigente desde 1932, incluyó un título especial sobre la justicia de la paz. Esta disposición se mantuvo, y con algunas reformas, hasta el 18 de marzo de 2011, fue que se derogó mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en su lugar se instituyó la justicia civil de cuantía menor en la capital del país. Ahora, vamos a hablar de la competencia actual que tienen los juzgados de cuantía menor.
De acuerdo con los artículos 59, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, existen distintos órganos judiciales competentes para atender a los asuntos civiles y mercantiles en cuanto a cuantía. Existe el Juzgado Civil del Proceso Escrito, el del Proceso Oral y el Juzgado Civil de Cuantía Menor. El Acuerdo 4009 del 2020, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en su sesión del 18 de febrero de 2020, establece las reglas actuales de competencia por cuantía en controversias mercantiles, que son vigentes desde el 26 de enero del 2020. En estas vamos a tener tres apartados. Para los juzgados de lo civil en proceso escrito, conocen de juicios ejecutivos mercantiles cuando la suerte principal reclamada es mayor a 4 millones de pesos, sin incluir intereses ni otros accesorios. También conocen de negocios de jurisdicción concurrente que no pueden cuantificarse económicamente, salvo que se asignen expresamente a juzgados de proceso oral. Nuestro segundo apartado va a ser acerca de los juzgados de lo civil de proceso oral. Conocen de juicios ejecutivos mercantiles con una cuantía entre 682 mil pesos a 4 millones de pesos sin contar accesorios. También conocen de negocios de jurisdicción concurrente que deban transmitirse por vía oral mercantil, sin límite de cuantía. Nuestro tercer apartado va a ser el de los juzgados de lo civil en cuantía menor. Conocen los juicios ejecutivos mercantiles cuya suerte principal sea menor de 682 mil pesos, según lo señalado en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio. Esta cifra se actualizó conforme al acuerdo de la Secretaría de Economía el 30 de diciembre de 2019 y el acuerdo 3647 de 2019 del Consejo de la Judicatura. Ahora, vamos a hablar de las funciones adicionales de los juzgados de la cuantía menor. Estos juzgados también tienen competencia para conocer negocios de jurisdicción concurrente con suerte principal inferior al monto establecido en el artículo 1340 del Código de Comercio, diligencias preliminares de consignación, diligenciamiento de exhortos y demás asuntos encomendados por la ley, juicio de pagos por daños culposos derivados del tránsito de vehículos independientemente del monto reclamado, según el capítulo 4 del título 7 del Código de Procedimientos Civiles, juicios hipotecarios y ejecutivos civiles cuya suerte principal sea inferior a la cuantía establecida por el artículo 691 del mismo código para que el juicio sea apelable, y se puede decir que estas disposiciones son vigentes desde el 1 de enero de 2013 conforme al transitorio quinto de la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal o Ciudad de México, número 1257 bis del 30 de diciembre del 2011. También vamos a conocer las características de un juicio de menor cuantía o de cuantía menor. Los principales rasgos del procedimiento ordinario de menor cuantía son los siguientes. Pues va a ser ordinario, por lo que deberá estar en el libro primero del Código de Procedimientos Civiles. Operará cuando la cuantía exceda 10 unidades tributarias mensuales y sea inferior a 500 unidades tributarias mensuales y que la ley no señale una tramitación especial. Va a ser un procedimiento común o general. Es un procedimiento declarativo, por lo que se pretende el reconocimiento de un derecho controvertido. Y finalmente que sea un procedimiento escrito. Para la tramitación de un juicio de cuantía menor, se puede decir que este procedimiento ordinario de menor cuantía se va a tramitar igual a que cualquier otro juicio ordinario, pero siguiendo algunas reglas especiales. En ese sentido podemos distinguir entre las etapas de discusión, prueba y fallo, además de ciertas consideraciones respecto a los recursos de apelación que tienen. Para la etapa de discusión se va a denominar que se va a omitir los escritos de réplica y de dúplica. Si se deduce reconvención, se da traslado a ella al demandado por 6 días y con lo que éste exponga o en su rebeldía se recibe la causa a prueba si fuera procedente luego de un trámite de conciliación. Si no hay hechos controvertidos luego de la conciliación, el juez cita a las partes para oír sentencias.